Sí, Rodolfo, porque hace instantes nada más se diagramó un gran operativo, teniendo en cuenta que llegaron repatriados a la capital provincial. Y con esto hacemos mención a lo que ocurría en cuanto al operativo, que tengamos en cuenta siempre coordina personal de salud del municipio, de la provincia, personal de gendarmería y personal policial, todos trabajando en conjunto cuando llega alguno de los colectivos. Nosotros fuimos testigos del arribo de un colectivo de Crucero del Norte que llegó con 5 personas que descendieron a la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná y que eran repatriados desde diferentes puntos del mundo. Así lo narro porque así nos dijo justamente el chofer del colectivo de Crucero del Norte que venía arriba del mismo, haciéndonos mención también de que este coche había partido ayer en horas de la medianoche desde Ezeiza, conjuntamente con otros 7 colectivos más que iban para diferentes puntos del país, es decir, para diferentes sectores de la Argentina. Partió este colectivo específicamente con 48 pasajeros desde Ezeiza. Su primera detención, es decir, se pararon por primera vez en la terminal de ómnibus de Rosario. En Rosario hubo todo un control que también se realizó, por supuesto. Les tomaron las temperaturas a todos los pasajeros, teniendo en cuenta que ya era algo que había acontecido en Ezeiza también. Allí descendieron pasajeros, se quedaron en esa terminal, llegaron hasta aquí, hasta la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná. Aquí bajaron 5 pasajeros. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con la mamá de 2 jóvenes que venían desde Estados Unidos. Ellos tendrían que haber viajado el 13 de marzo, pero ya el día 13 de marzo no les permitieron retornar a la Argentina. Habían viajado por unos meses a Estados Unidos para trabajar y en realidad pudieron regresar a nuestro país en la jornada de hoy y llegar a la ciudad de Paraná, donde estaban sus familiares esperándolos. Nos comentaba justamente la mamá de que ahora van a empezar a cumplir la cuarentena estos 2 jóvenes en un lugar aislado de la capital provincial, en un campo más específicamente. Ella, conjuntamente con otro de sus hijos, habían llegado en su camioneta hasta este lugar, pero ahora se volvían a su casa de otro modo, porque le dejaron la camioneta a los jóvenes para que ellos se dirijan al lugar específicamente en donde van a cumplir con esta cuarentena obligatoria. Más allá de, por supuesto, darles a conocer algunas recomendaciones, lo que tenían dispuesto en la camioneta, cómo también se había preparado el lugar en donde van a realizar y concretar esta cuarentena. Hasta le trajeron su mascota, el perro de la familia, para que los jóvenes se reencontraran con él. Lo cierto es que una situación un tanto que por un lado es alegría porque llegaron después de esperar tanto tiempo en Estados Unidos para poder regresar, y por otra parte genera hasta como una sensación de angustia, nos decía la señora, el hecho de no poder acercarse, el hecho de hablar con esta distancia de más de 2 metros, por supuesto atendiendo a que no podían saludarse, ¿no? Los jóvenes llegaron directamente con el barbijo colocado, como lo hicieron las otras 3 personas. Una de ellas venía desde Cancún, esto es lo que nos mencionó también el chofer, pero en realidad desde diferentes partes del mundo están llegando los repatriados. Y ahora el colectivo de Crucero del Norte se dirigía hacia Resistencia Chaco, en donde iban a descender 12 pasajeros más que venían desde diferentes partes del mundo. Así que un operativo que demora varios minutos, porque también es importante saber que se le toman todos los datos a los pasajeros, que ellos deben dar cuenta a dónde van a cumplir con la cuarentena obligatoria, que después se tiene un contacto con ellos mismos también, así que deben tener que dar una vía de comunicación, algún tipo de teléfono, para contactarse en el caso en el que presenten algún tipo de síntomas. Y por supuesto se van con toda una cantidad de recomendaciones de cómo deben aislarse a partir de haber arribado al país. Pero también aquí en la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná nos contaban de que aproximadamente un colectivo está llegando por día con repatriados a la capital provincial. Anabel, tal vez no sabés la respuesta, si es así, las disculpas del caso por la pregunta. No sé si estuviste justo al momento de la llegada, recién veíamos imágenes del trabajo del personal de policía y de gendarmería. ¿El control sanitario se realiza, aquella famosa toma de temperatura con el termómetro en la frente, se hace? Sí, claro. ¿Se hace también? Bien. Sí, en realidad ya nos contaba el chofer de Crucero del Norte que llegó hasta aquí, hasta la ciudad de Paraná,
que, dicho sea de paso, Washington nos comentó que desde que se inició la cuarentena ya son muchos los viajes que he realizado de este mismo modo, ¿no? Con pasajeros repatriados, pero que ellos no tienen contacto, los choferes, con los pasajeros. Es decir que nosotros dentro de todos nos sentimos seguros, más allá de tener que estar trasladándolos a cada uno hacia diferentes lugares. Él nos decía, les toman las temperaturas ya cuando bajan del avión, claro, por supuesto en Ezeiza. Después les volvieron a tomar la temperatura absolutamente a todos en la terminal de ómnibus de Rosario. Bien. Aquí volvió a acontecer lo mismo, por eso demora un rato el operativo, porque en realidad se vuelve a controlar tanto a aquellos que descienden del coche como a los que permanecen en el coche, que ahora quedaban 12 pasajeros que iban con rumbo y ya están camino hacia Resistencia a Chaco. Es decir, es todo un control sanitario que se efectúa en cada una de las terminales en donde se van deteniendo. Por supuesto que a su vez hay una consulta a los pasajeros si se sienten bien, si no presentan ningún tipo de sintomatología, cómo se encuentran. Bueno, esto nosotros fuimos testigos de cómo también se va realizando esta entrevista pertinente. Y después, como ya les comentábamos, nos encontramos en realidad con familiares directos de 2 de los jóvenes que venían de Estados Unidos justamente, que ya tenían todo preparado para que ellos se dirigieran al lugar de aislamiento. Pero por otra parte, si no, hay personal policial que los puede llegar a acompañar a algunos de los pasajeros específicamente hacia el lugar en donde se dirijan a cumplir con la cuarentena. Esto es algo que se ha establecido y una vez que la ambulancia con los sanitaristas realiza todos los controles, se retiran. Queda personal de gendarmería pidiéndoles también algunas instrucciones, hay una cantidad de papeles que deben llenar los choferes cuando descienden los pasajeros, bueno, esto de contabilizar cuántos continúan en la ruta, hay toda una cantidad de descripciones que deben llenarse en cuanto a formularios y después continúan, es decir que prácticamente habrá quedado detenido más de media hora el colectivo en la terminal de ómnibus, pero es algo a lo que nos acostumbramos, me decía el chofer, simplemente bajamos nosotros para buscar algo de agua para poder tomar algunos mates. Claro, entiendo que, como decías, por el traslado siguiente en ruta, entiendo que no todos los pasajeros son de Paraná específicamente, debe haber de distintos puntos de la provincia que llegan aquí en ese micro de repatriado. Claro, y me quedo con el dato que marcaste, Anabel, me pareció un dato importante dentro del relato que hiciste, alrededor de 1 micro por día llega de promedio justamente a la ciudad. Aproximadamente 1 micro por día es lo que está llegando aquí a la ciudad de Paraná con esta misma situación, Washington. Algunos ya se detuvieron capaz en alguna otra terminal, en esta oportunidad el coche venía deteniéndose ya en la terminal de Rosario, a veces pasan la terminal de Santa Fe y muchos además continúan con rumbo hacia otra provincia que es donde finalmente terminan su recorrido. Porque son colectivos que están diagramados por las rutas de acuerdo hacia dónde van y de acuerdo también a la cantidad de pasajeros que trasladen. Pero un dato que no deja de ser menor es el que me mencionaba el chofer de Crucero del Norte, que dijo que anoche solamente desde Ezeiza partieron 7 colectivos, cada uno con un rumbo diferente hacia diferentes puntos del país. Por último, Anabel, entiendo que no sé qué pasará, qué podás observar allí, pero a ver, esto no es un movimiento continuo en terminal. Digo, a propósito de esta habilitación de locales comerciales, no van a abrir allí, ¿no? En realidad, los drugstore que funcionan a la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná no cerraron sus puertas, porque tengamos en cuenta que además hay uno de ellos que utiliza el Rapipago, el pago fácil, y entonces a partir de eso nunca cerraron sus puertas. Otro de los comercios empezaron a abrir con esta simple metodología de que ahora tienen que utilizar cadetes para poder, en todo caso, cumplir con alguna demanda que realicen los clientes, pero por supuesto que, como sucede con todos los comerciantes, es una situación preocupante. Ver la terminal de ómnibus como la vemos ahora, Washington, sí, claro, es un panorama pero muy, muy atípico. Tengamos en cuenta que nosotros por allí hemos visto la terminal vacía cuando alguna que otra vez nos hemos encontrado con un paro de UTA. Pero después, si no, verla así, después de tantos días seguidos en el marco de esta cuarentena obligatoria, ya por supuesto que es un panorama al que todavía nos cuesta acostumbrarnos.